Una de las cosas a las que me he tenido que enfrentar desde que he abierto este canal de YouTube ha sido comentarios diciéndome que no soy minimalista. Ahora, antes de que nos liemos a comentar y discutamos, quería aclarar que estos comentarios han sido siempre de buena fe, desde un punto de vista positivo y siempre dando opiniones de forma educada. Y esto es porque he tenido la maravillosa suerte de acabar en una comunidad de YouTube que es excelente y súper positiva. Pero basta de haceros la pelota y vamos a hablar de esto. Es cierto que a primera vista mi casa no parece muy minimalista, no se adapta a la típica foto minimalista de Pinterest. Menos mi estudio sí. En un momento de mi vida en el que me superaba el estrés, el minimalismo me llamaba muchísimo la atención porque me prometía reducir mis niveles de estrés, menos tiempo limpiando y gestionando la casa y más tiempo libre para hacer cosas más satisfactorias en mi vida. En este vídeo quería hablar con vosotros sobre cómo aplico el minimalismo en mi vida, porque yo soy de la opinión de que para simplificar tu vida no tienes que ser un minimalista puritano sin nada en casa, sino que se trata de seguir una serie de principios que te llevan a vivir una vida más simple y menos complicada y más feliz. Vamos a ver algunos de los principios del minimalismo. Define tus prioridades. Ten y persigue menos posesiones. Sé intencional, minimiza las distracciones, sigue creciendo. Vamos a hablar de qué son las prioridades y cómo las definimos en nuestra vida. Yo, como mucha gente, he definido una serie de prioridades en mi vida que tienen preferencia sobre todo lo demás. Por ejemplo, en mi casa, mis prioridades son que mi casa sea funcional y que sea acogedora, que me haga sentir bien. Es decir, que mi casa sea una herramienta para mí y mi familia que nos ayuda a vivir una vida mejor. Para mí, una casa funcional es una casa en la que encuentro las cosas cuando las necesito, que es fácil de limpiar y mantener y que se adapta a mi estilo de vida. Para poder tener una casa funcional tenemos que tener una serie de reglas que le dan una estructura. En mi casa las reglas que hemos aplicado son claras. Una de ellas es que cada cosa tiene un sitio y cada cosa tiene que estar en su sitio. Por eso, más que priorizar el número de cosas que tenemos en casa, priorizamos el servicio que nos prestan y el espacio que tenemos. Vamos a ver esto. Si algo nos sirve, pero de verdad, no para nuestro yo de fantasía, y tenemos el espacio para guardarlo, entonces se queda. Si algo nos sirve, pero no tenemos espacio, tenemos que tomar decisiones. ¿Lo tenemos duplicado? ¿Tenemos algo en casa que pueda realizar la misma función? Generalmente sí. En este caso se va fuera porque tenemos otra cosa que nos sirve igual. Si no nos sirve, se va. Una casa que me hace sentir bien es aquella que me ayuda a relajarme, me gusta estéticamente y que es acogedora para mí, mi familia y las visitas. Para mí la decoración de interiores ha sido siempre una gran pasión y yo creo que vivir en una casa que no tuviese ese nivel de diseño o de confort que expresa mi personalidad me causaría bastante estrés porque me pasaría el día decorándola en mi mente y me sentiría súper frustrada por no poder expresar esas ideas que tengo en mi cabeza. Cada uno tenemos lo nuestro. Y lo sé que una casa funcional está muy relacionada con el número de cosas y de posesiones que tenemos dentro de casa. Os he comentado un montón de veces que para mí las cosas que tengo son inventarios y la verdad es que la decoración es parte de ese inventario. En los últimos años hemos reducido muchísimo el número de cosas que tenemos en casa. Hoy en día el inventario que yo tengo y gestiono está dentro de mi nivel de tolerancia y a día de hoy no necesito reducir más de forma dramática porque estoy a gusto. Esto no quiere decir que en un momento dado no necesite hacer más depuraciones. De hecho, es algo que hago de forma regular para mantener este nivel de inventario manejable y dentro de un espectro en el que estoy cómoda. Todas las semanas doy un repasito a la casa y elimino cosas que ya no nos sirven, que son obvias.
De vez en cuando hago retos minimalistas, os hice un vídeo hace poco sobre este tema. Tras muchos años de ir reduciendo, estoy en el momento ya en el que solo me dedico a depurar por mantenimiento, pero eso no quiere decir que no haya pasado por el proceso. Si estás empezando a simplificar tu vida, mi recomendación es que no te enfoques en el resultado final, en esa foto tan minimalista de Pinterest. Mi recomendación es que te enfoques en el proceso, en ir poquito a poquito depurando y simplificando tu entorno. Lo curioso de este proceso es que es como una bola de nieve. Simplificas un poquito y esto deja un poquito de espacio libre para seguir simplificando un poquito más, y cuanto más espacio tienes o más tiempo tienes, más puedes simplificar, hasta que llegas a un momento en el que ya está, ya has llegado a esa foto de Pinterest, o has llegado al momento en el que te encuentras a gusto con tu entorno, feliz. Ser consciente de este nivel de inventario a mí me ayuda a ser mucho más intencional con mis compras, y ha tenido también un efecto en mi familia. Buscamos calidad, no tanto la cantidad de cosas que tenemos, y nos lo pensamos 2 veces antes de hacer una compra. Dicho esto, mi marido no es minimalista y yo tengo que dejar pasar algunas cosas que yo no tendría hoy. Y al ser más intencional con mis compras y al pararme a pensar si necesito algo o no, me ha hecho ser más intencional con otros aspectos de mi vida, sobre todo con mis recursos más valiosos, el tiempo y el dinero. A raíz del minimalismo comencé a crear planes y una estructura en mi vida. Para una persona que fue siempre un desastre, crear planes de limpieza, de comidas, incluso gestionar mi agenda en bloques de tiempo, me ha dado una estructura en la que soy capaz de priorizar mi tiempo para las cosas importantes. Ya no paso 10 minutos con mi peque cuando puedo, hacemos un hueco intencional cada día para pasar tiempo juntos, alimentar esa relación que es tan importante en mi vida. Y lo mismo con otras personas. ¿Cuántas veces nos hemos visto desviando nuestra atención de la persona a la que estamos al móvil cuando nos suena? A mí no me pasa. A mí eso no me pasa porque a mí el multitasking se me da súper bien. Para ser intencional con nuestro tiempo hay que reducir distracciones. Es súper fácil que te suene el móvil y ya te pasas 2 horas en TikTok. A mí no me pasa. Pero el móvil no es la única distracción. Yo hace tiempo que dejé de ver las noticias desde que ciertas cosas en el mundo me causaron mucho estrés. Decidí que lo mejor era dedicar mi espacio mental a aquellas cosas que puedo controlar. De las cosas importantes te enteras de todas formas, y si desengancharte te cuesta, limita tu tiempo a 1 o 2 veces por semana. ¿Y qué puedo controlar? Pues una de esas cosas es lo que aprendo, sobre todo lo que aprendo de mí misma. Las emociones que no están gestionadas destruyen todo lo anterior. Tus prioridades, tus relaciones, tu intencionalidad con las compras, dónde pasas el tiempo para no gestionarlas. Para mí, aprender sobre mí misma, sobre mi ego, sobre mi nivel de conciencia, me ha ayudado a ser mucho más intencional cara al exterior. Además, aprender es una manera espectacular de mantener tu cerebro activo y joven. Si acabas de aterrizar en este canal por primera vez, te invito a que te suscribas para no perderte más vídeos y a que veas este vídeo, que es el primero que empezó a traer esos comentarios de los que he hablado al principio. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. A mí no me pasa.